river in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. Ya está. Entonces, una aclaración sobre lo que estamos hablando de las gavillas rascacielos de la clase pasada, es que qué condición, o le tengo que pedir al espacio topológico para que para que los tallos de la gavilla Skycreeper, de los tallos de la gavilla rascacielos, solamente valga, en el punto donde está centrada la gavilla rascacielos, valga el tallo, y en cualquier otro punto valga 0. Lo digo es que la condición que necesito pedir es T1, no T0, porque la condición de la acción de separación T1 justamente me garantiza que para cualquier par de puntos existe una vecindad del punto que yo elija que contiene ese punto y que no contiene el otro, ¿no? Para cada uno de los puntos yo puedo hacer eso. La condición T0 es que existe una vecindad que contiene alguno de los puntos y no contiene el otro, pero no me dice que para el punto que yo quiero. Entonces, la condición que yo necesito es T1 para que eso. Entonces, lo que pasaría es que aquí el tallo en el punto donde está centrada mi gavilla rascacielos es exactamente el grupo abeliano, y para cualquier otro punto, en este caso sí sería 0, ¿verdad? Y la razón es justamente porque pues, existe una vecindad de Y que no contiene el punto X, y entonces en particular ahí la gavilla en ese abierto pues vale 0, la gavilla esta en ese abierto que contiene a Y y no contiene X vale 0, y entonces ya los tallos en esa límite, digamos, va a valer 0. Entonces, ahí sí va a pasar. Pero, de hecho, yo puedo decir más. De hecho, ya que lo estoy grabando, pues yo podría poner esto como una proposición o como un resultado. Sería que, lo que pasa es que no les he definido lo que es la gavilla Skycreeper en general, pero para así les decimos, ¿verdad? Sí les definí lo que es la Skycreeper. Entonces, si C es una gavilla rascacielos, Skycreeper, ¿cómo se escribe rascacielos? Es que entonces, centrada en X, ¿no? Centrada en el punto X, entonces, bueno, y con valores, con valor, sí, o sea, es decir, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Para cada abierto que contiene X, la gavilla rascacielos vale C, ¿no? Y para cada punto abierto que no contiene X, la gavilla vale 0, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es que si Y está contenido en la cerradura de X, yo creo que la cerradura de X, bueno, no para hacerlo en general, nada más si Y está contenido en la cerradura de X, entonces el tallo de esta gavilla es igual a C. Bueno, y si Y no está en la cerradura de X, entonces el tallo, aquí es el tallo, perdón, es el tallo en Y, y aquí el tallo en Y, pues es igual a 0. O sea que para los puntos que están en la cerradura es eso. Entonces, en particular, en los espacios que son T1, eso quiere decir, un espacio es T1 si solamente si los puntos son cerrados. Entonces, un punto es cerrado, entonces igual a su cerradura, entonces pasa la condición que les acabo de decir, ¿no? Pero notar que, por ejemplo, en esquemas, a diferencia de las variedades algebraicas, como decía, las variedades algebraicas usuales, digamos, sí todo punto es cerrado, ¿no? O sea, las variedades algebraicas que yo, digamos, clásicas. Pero en el caso de esquemas no es cierto, ¿verdad? Tengo puntos que no son cerrados, ¿verdad? Estos puntos genéricos que yo estoy tomando y otros tengo. De hecho, hay puntos que me fijo en la cerradura, ya habíamos visto algún ejemplo de la cerradura. Pero lo que sí voy a poder decir es que en ese caso, ¿verdad? Para todo punto que esté en la cerradura, pues la gavilla ahí es el grupo, pero el tallo es ese, pero para los otros que no están en la cerradura es el 0, ¿no? Entonces, este es, digamos, el resultado. Y la demostración, pues es básicamente la que se están imaginando. O sea, porque por cualquier punto que esté en la cerradura, cualquier abierto que contiene el punto Y en la cerradura, pues intercepta a cualquier abierto que contiene el otro punto, ¿no? Intersecta el punto X, es decir, contiene el punto X. Justamente decir que Y está en la cerradura del punto X, es decir, que cualquier abierto de Y contiene el punto X. Entonces, pues es eso. Por esa es la razón, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o comentario? Bien, creo que entonces
ahora sí, lo que convendría ahora es, lo que vamos a hacer es la definición de la gavilla, de la gavillificación, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, vamos a hacer construcción más que definición. De la gavillificación. Y le digo que lo voy a hacer de una manera un poquito distinta a la clásica. Entonces, bueno, sea X un espacio topológico. Y sea F una pregavilla de grupos abelianos en X. ¿De acuerdo? Entonces sea una gavilla de grupos abelianos. Lo va a hacer para grupos abelianos, como siempre. Entonces, lo que queremos es construir una gavilla asociada a esta pregavilla que cumpla la propiedad universal, ¿verdad? Que cumpla lo que queremos que cumpla. Entonces, para eso lo vamos a hacer en varios pasos. Entonces, primero vamos a fijar una cubierta, sea gamma, y este es gamma, es alfa, o sea, alfa mayúscula, y lo voy a denotar así. Esta es una cubierta abierta de X. Y esta cubierta abierta de X la vamos a considerar fija en lo que yo voy a decir a continuación, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es que esta cubierta abierta determina una cubierta para cualquier abierto. Entonces, si U es un abierto, entonces gamma, digo, lambda, ¿quién es? Lambda, ¿verdad? Determina una cubierta abierta de U. Y esta, pues la podemos denotar como con la U garigoleada, si quieren, y con un subíndice lambda, nada para hacer referencia. Y esta, pues, ¿quién va a ser? Pues va a ser U intersección cada uno de los abiertos, ¿no? Entonces, esta me determina una cubierta para cada uno de los abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera observación. Y bueno, claramente, si lo que yo sí tengo es que si por ejemplo, U es un subconjunto de B abiertos, entonces para todo alfa, lo que yo sí tengo es que la intersección se preserva, ¿verdad? O sea que U alfa estaría contenido en este B alfa, donde el U alfa y el B alfa, pues, lo único que quiere decir es que lo estoy intersectando con el abierto lambda alfa y beta alfa, como estaba haciendo, como estoy diciendo arriba, ¿verdad? Sí quedó claro eso, ¿verdad? O sea, no lo escribí. En donde U alfa, y por lo tanto y beta alfa, ¿verdad? Es, bueno, U alfa es igual a justamente U intersección este cuate. Y lo mismo para el B, ¿verdad? O sea, B alfa es igual a B intersección. O sea, me preservo, ¿verdad? Es la cubierta que yo puedo construir, es decir, dar una cubierta a este cuate, es el que le estoy llamando U alfa, ¿verdad? Esa es la cubierta de U, es la intersección con los abiertos, entonces se me preserva la inclusión. ¿Y eso para qué lo digo? Bueno, pues lo que quiero es que yo quiero construir en principio, primero, o sea, la forma de construir la gavilla, esta F+, de la forma que lo que yo voy a hacer es que primero voy a construir una gavilla asociada a la cubierta, y por supuesto asociada a F, ¿no? Dada la pregavilla F, voy a definir una gavilla asociada a la cubierta y a la cubierta F. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es que para U abierto de X y para esta cubierta, y ya saben que quiénes son los U alfas, y para esta cubierta de U, ¿no? Para esta cubierta de U, tenemos pues la sucesión de pregavilla, que normalmente
perdón, de pregavilla, ¿verdad? Que es la producto de las alfas de FU alfa. Y aquí, no importa, me voy a tomar la diferencia, o sea, me tomo el morfismo, aprovechando que son grupos abelianos, que es el producto de las alfa betas, de FU alfa intersección U beta. Y a este morfismo, la diferencia le voy a llamar D, y de hecho, para hacer referencia a que la construcción, pues, se tiene que ver con el U y con el alfa, con el, ¿cómo se llama? Lambda. Entonces lo puedo poner como así, ¿no? Algo así, no sé. Es notación, digamos me tomo este morfismo. Ahora, F es una pregavilla, ¿verdad? Eso no quiere, entonces, por lo tanto, esta sucesión no tiene por qué ser exacta. Es un complejo, es decir, la composición sí me da 0, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque me da las restricciones y luego me da la diferencia de las restricciones. La composición sí es 0, o sea, digamos, la composición de este morfismo, que no sé cómo lo quieran llamar aquí, lo que sea, la composición sí es 0, porque recuerden cómo estaba definido cada uno de los morfismos, ¿verdad? Una es la restricción a cada uno de los abiertos y la otra es la diferencia de las restricciones respectivas. Entonces, la composición sí me da 0. Pero no es exacto, ¿eso qué quiere decir? Que no es bien verdad que la imagen sea el kernel exactamente, ¿no? No es la imagen del kernel, no es exacto en medio, y tampoco el morfismo I tiene por qué ser inyectivo, ¿verdad? Entonces, en pregavillas, eso es, digo, las condiciones de gavillas me dicen la exactitud en la primera parte, es decir, no estoy diciendo que no tiene por qué ser exacto ni aquí, ni aquí, aunque sí tengo esta asociación, ¿verdad? Sí tengo esta asociación y es un complejo. Esa asociación sí es un complejo. La composición de los morfismos contiguos sí me da 0, ¿no? Rogelio, discúlpame, ¿puedes definir el morfismo de gamma U? Sí, claro. Lo volvemos a hacer. De hecho, si quieren les pongo aquí los dos, para que quede claro cómo está la situación. Entonces, aquí yo quería hacer una sección, y entonces lo que hacía era mandarla a las secciones restricciones, ¿verdad? O sea, ¿sí? Y entonces ese es el morfismo que está aquí. Ahora, cuando yo tengo aquí, en el producto, más bien lo que yo tengo es un montón de secciones S alfa, donde S alfa está en F de U alfa. Y entonces la cosa es que aquí lo mando, lo tengo que mandar también a un producto de estas cosas. Entonces esta cosa lo voy a mandar a una cosa que yo había llamado que era S de alfa beta. Entonces la pregunta, ¿quién es S alfa beta? ¿No? Entonces aquí lo que les digo es que con S alfa beta, pues va a ser S alfa restringido a U alfa intersección U beta, ¿verdad? Porque S alfa beta, el índice alfa beta quiere decir que está contenido en U alfa intersección U beta, menos S beta restringido a U alfa intersección U beta. ¿Verdad? Me tomaba yo las diferencias de los morfismos, ¿no? Normalmente yo puedo pensar en que el conjunto indexante es un conjunto ordenado, linealmente ordenado, podría tomarme los naturales, ¿no? O sea, la cubierta, el indexante, los naturales, y entonces el orden en el que hago la diferencia es un orden preestablecido, es decir, me tomo el más chiquito menos el más grande, o como quiera, ¿no? O sea, para que siempre sea, porque si no habría una ambigüedad, ¿verdad? O sea, ¿cómo sabes aunque no es cierto, eso lo pensé ahorita, pero no es cierto que haya una ambigüedad, porque el orden en el que estoy poniendo este subíndice es el que me dice el orden en el que estoy haciendo la diferencia de los morfismos. Entonces, sí, no había ambigüedad. Perdón. Entonces, no había ambigüedad. Entonces, ese es el morfismo que está aquí. Entonces, cuando este es una gavilla, entonces yo tengo exactitud en particular en medio, pero cuando no es una pregavilla, pues no la tengo, ¿verdad? De hecho, entonces, si yo quiero construir una gavilla asociada a esta cosa, me gustaría, pues en vez de tomarme este morfismo, ¿verdad? Este morfismo me gustaría tomarme el kernel de este morfismo de entrada, ¿no? O sea, como que me gustaría sustituir, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? El F1 es el kernel de este morfismo, no es el kernel de ese morfismo, pero entonces, ¿qué pasa si me tomo el kernel exactamente? Y como que es lo que me gustaría sustituir. Entonces, vamos a definirlo exactamente así. Entonces, y luego vamos a ver que eso cumple las propiedades que yo quisiera. Entonces, sea, vamos a llamarlo F lambda de U igual al kernel de este morfismo que le llamé de lambda U, ¿no? ¿Sí? Entonces, es el kernel de este morfismo. Así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora tengo esta sucesión, o sea, voy a tener 0.
Y ahora de aquí, pues es el kernel, entonces voy a ir al producto de las alfas, de f de u alfa, y pues por supuesto voy a tener el morfismo, ¿verdad? Que va al producto de los alfa betas, de f u alfa interacción u beta. ¿Verdad? Y ahora sí cumple que esta asociación es exacta, ¿verdad? Es exacta aquí, ¿sí o no? ¿Es exacta en dónde? Es exacta aquí, o sea, el primer morfismo sí es inyectivo. ¿Sí? Es que lo quiero voltear y quiero señalar aquí. Entonces, ahora sí aquí es inyectivo, ¿verdad? Ahora, ustedes dirán, bueno, pues casi ya está, ¿verdad? Porque, bueno, ya tienes aquí la exactitud. Y además, ¿será que se cumple exactitud en esta parte de aquí? ¿También? Entonces, tendría que ver que la imagen de este cuate es exactamente el kernel. Pues sí, es cierto, ¿no? O sea, justamente es lo que estoy haciendo. Entonces, ya tengo exactitud. Entonces, uno podría naivamente decir, ya acabé, porque... Pero no, porque aquí, para hacer que esta cosa sea una asociación de gavillas, aquí en vez de tener F, tendría que tener este F lambda, ¿verdad? Lo tendría que tener aquí el F lambda y no lo tengo, o sea, tengo al F. ¿Verdad? Entonces todavía me hace falta un poco de trabajo, ¿no? Eso no basta, pero me voy acercando, es una buena idea. Entonces, esta asociación es exacta, ¿no? Esta sí es exacta. Pero todavía no es la sucesión de gavillas que me hacía falta, porque para que sea una sucesión de gavillas, entonces yo me gustaría ponerle los lambdas aquí abajo, ¿no? Se lo repito, ¿no? Para que sea la de gavillas, me gustaría ponerle los lambdas aquí abajo. Y todavía no tengo esa sucesión. Entonces tenemos que ver como qué es lo que está pasando y además saber si esta es una gavilla o no. Bueno, me gustaría. Pero lo pronto ya es eso. Ahora, como este es el kernel, ¿cuál es la relación, verdad, con este morfismo que estaba aquí? ¿Cuál es la relación de este con este? Bueno, les digo, como la composición sí es cero, y este es el kernel, entonces existe un morfismo de f de u a f de b. ¿Sí se ve? Porque la composición es cero, y el kernel se factoriza a través del kernel. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, sí existe un morfismo, es decir, si yo tengo aquí el f de u, lo voy a poner aquí, el f de u, y este es el morfismo usual de las gavillas. Entonces, como la composición es cero, en este D que está aquí, la composición es cero, entonces se me factoriza a través de un morfismo natural a f de u. Hay un morfismo natural de f de u. O si no, lo pueden hacer manualmente, ¿verdad? Así, sin utilizar la propiedad inicial del kernel, se toman un elemento aquí que va a dar para acá, entonces como este va a dar cero, pues está en el kernel, entonces claramente se pasa hacia arriba, ¿no? Es inmediato. Este morfismo además es compatible, es decir, lo que yo afirmo es que tenemos un morfismo de gavillas, un morfismo de pregavillas, ¿no? De pregavillas, ¿no? Natural, déjenme llamarlo teta lambda, que va de F a F lambda. Y este simplemente es el que teta lambda en el abierto U, pues es el morfismo de F en U a F lambda de U, y es este morfismo que les acabo de escribir acá, que a lo mejor conviene llamarle de alguna manera, no sé cómo le podríamos llamar. Es este morfismo, que ¿cómo le llamamos? No importa, la verdad es que no importa, lo voy a llamar H, ¿no? O sea, ni lo voy a utilizar, nada más para llamarlo. Entonces es este HU, y ese es el que les digo que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí es el HU. O sea, teta delta de U sería el HU. De hecho, a lo mejor es que aquí le llamara a más bien como se debería llamar. Ese es el morfismo que estoy poniendo aquí. Ahora, lo único que habrá que checar es que este morfismo es en efecto un morfismo de pregavillas, es decir, que conmuta bien con las inclusiones, pero eso es un ejercicio fácil. Y entonces, como es un ejercicio fácil, pues los pongo de ejercicio, es decir, lo pongo en naranja. ¿Sí? Es un morfismo de pregavillas, checar que es un morfismo de pregavillas. No está tan complicado, entonces sí funciona, es decir, que conmuta con las restricciones, ¿verdad? Que conmuta con todo lo que hay que conmutar. Es cosa que vean el diagramita, dibujan el diagramita y se den cuenta que conmuta. Ok, entonces, bueno, eso está padre, pero
Pero entonces, yo tengo esa pregavilla, tengo este morfismo de pregavillas de aquí para acá. ¿Sí? Entonces es una pregavilla y además es una pregavilla lo suficientemente bonita porque pues, está ahí en el kernel. No sabemos todavía que sea una gavilla, de hecho posiblemente no lo sea. Pero ¿qué es lo que queremos ahora? Pues mira, lo malo de esa pregavilla que estás construyendo es que depende de la cubierta, ¿no? Depende fuertemente de la cubierta con la que empezamos. Y entonces me gustaría pues que no dependiera de la cubierta. ¿No? O sea, definir una que no dependa de la cubierta con la que yo estoy empezando. Entonces, la forma en la que hace uno eso es pues aprovecharse de una característica que tienen las cubiertas y es que están ordenadas con refinamiento. O sea, puedo definir un orden, un poset, un orden que sería el refinamiento. Entonces, como una definición si quieren. Entonces, ¿cómo le llamamos? Lambda, no, vamos a llamarlo gamma, sea gamma y no sé, soy muy malo para elegir. Bueno, sea gamma y omega mayúscula así se escribe. No sé ni siquiera cómo se escriben las letras griegas. Bueno, gamma y W o como sea. Dos cubiertas. De X. Entonces decimos que gamma es menor o igual que omega, o en otras palabras que, bueno, esto lo vamos a tener así, si gamma es un refinamiento que es un refinamiento de este omega mayúsculo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, es decir, que para todo, pues no sé, gamma alfa, que esté en gamma, o sea, que para todo abierto de gamma, de los que forman aquí en gamma, existe vamos a ponerlo omega k en omega, o sea, existe un abierto omega k en omega con gamma alfa que se quede adentro de este omega k. Es decir, es un movimiento todo abierto de la primera cubierta está dentro de un abierto de la segunda cubierta. ¿De acuerdo? Si todo abierto de la primera cubierta, existe algún abierto en la segunda cubierta de tal manera que se meta ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer por refinamiento. Y entonces, ahora lo que yo tengo, si tengo un refinamiento, entonces si quiero lo pongo como una proposición, como una afirmación, una proposición. Bueno, lo primero es que este es un orden parcial, ¿verdad? Entonces, antes de la proposición lo pongo como observación, y a lo mejor es observación en naranja, si lo tienen que hacer, es que esta es un orden parcial. Y de hecho, dados cualesquiera dos cubiertas, existe un refinamiento a ambas, ¿no? Tal que si yo siempre que me tomo, si gamma y omega son cubiertas, existe siempre un refinamiento T que refina a ambas. Es decir, usted sea menor o igual que gamma, pero también tiene que ser menor o igual que W. O sea, posiblemente gamma y W no los puedo comparar, pero siempre existe un refinamiento que refina ambas. ¿Cómo construirían un refinamiento que refina ambas? Una cubierta que refine ambas. ¿Cómo lo tomarían ese gamma? Intersectando todo contra todo, ¿no? Si intersecto todo contra todo, las intersecciones, pues me queda nuevamente una cubierta, ¿verdad? Y claramente refina, ¿verdad? Ok, entonces, pues eso, ¿no? Es clásico. Entonces esto va a hacer que cuando yo tome los gamas, voy a tener
un sistema dirigido, ¿verdad? O sea, casi lo que quiero es tener un sistema dirigido en los funtores. Entonces, ahora la siguiente afirmación, la siguiente proposición es la siguiente. Ahora sí. Que si gamma refina a W, entonces tenemos para todo abierto U de X, un homomorfismo de grupos pero el homomorfismo pues va de FW de U a F gamma de U. Sí, o sea, se entiende lo que estoy diciendo. O sea, yo tengo dos cubiertas ahora, entonces para cada una de esas cubiertas puedo construir estas pregadillas, una que es FW y la otra es F gamma. Le digo, bueno, pero no importa, existe un morfismo que va de FW a F gamma. Existe un morfismo que va de FW a F gamma. Y bueno, que eventualmente me gustaría que definieran un morfismo de gavillas, ¿verdad? O sea, que digo de pregavillas. Sea un morfismo de pregavillas. Y ahora, ¿cómo veo que en efecto esto sucede? ¿No? ¿Cómo veo que esto se puede hacer? Bueno, y a lo mejor debería decir compatible con restricciones, ¿verdad? Para que ya sea un morfismo de gavillas. De pregavillas. Entonces, ¿cómo lo construyo, no? O sea, básicamente la idea sería decir cómo lo construyo. Entonces, bueno, pues lo que yo tengo que hacer es construir, pues primeramente las sucesiones, o sea, entender cómo está construido el FW de U y el F gamma de U, ¿verdad? Y entonces construir las respectivas sucesiones y ver que tengo los morfismos que me gustaría que tuviera. A ver, lo voy a poner. Entonces voy a poner arriba FW, entonces voy a tener, yo aquí tengo FDU, que es el kernel, FUW, que es el kernel del morfismo, ¿verdad? Que va a FU alfa, luego el kernel del otro morfismo, entonces que va al alfa, y si quieren aquí puedo poner los puntos de los alfabetos, no importa. O sea, ya sé que es ¿no? Y ahora, por otro lado, yo tengo la misma sucesión. No es la misma sucesión. Yo tengo aquí el F gamma. Aquí la cosa es que hay un problema con la notación, ¿verdad? Porque las cubiertas son distintas, ¿verdad? O sea, por un lado yo tengo la cubierta U alfa, pues depende de W, ¿verdad? Porque son U intersección U alfa, y aquí tengo la cubierta de gamma, que depende de las gamas. Entonces, no sé cómo. Este es el producto, y de hecho ni siquiera tienen que tener los mismos conjuntos de índices. Entonces aquí si quieren lo pongo aquí como J, o sea, no tienen por qué estar con el mismo número de. O sea, tanto W como gamma, o omega como gamma, son cubiertas, pero los índices, o sea, los que me indexan, pueden ser distintos subconjuntos de los enteros o de los. Es decir, no tienen por qué tener la misma cardinalidad. O sea, a lo mejor una es finita y la otra no, ¿no? A lo mejor, aunque sean las dos infinitas, a lo mejor una está indexada de una forma y la otra de otra. O sea, no sé cómo está la cosa, ¿no? Es decir, yo tengo aquí esta misma sucesión, pero indexado posiblemente de una manera distinta, dependiendo de quiénes sean los. Bueno, entonces, yo lo que quisiera, ¿verdad? Yo aquí lo que quiero es como construir el morfismo que va de aquí para acá. De alguna manera tendría que poderlo construir, pero la cosa es que yo tengo esta condición, ¿verdad? O sea, aquí yo tengo que considerar fuertemente el hecho de que estoy trabajando con refinamientos. Entonces, como estoy trabajando con refinamientos, pues me gustaría en particular garantizar que existe un morfismo de aquí para acá, ¿verdad? Que existen morfismos, y de hecho me bastaría en el primero, bueno, no importa,
existe un morfismo de aquí para acá que hace que todo esto conmute, porque si yo puedo garantizar que existe un morfismo de aquí para acá que hace que todo conmute como grupos abelianos, entonces el morfismo de aquí, ya sé, como son kernels, ¿verdad? Como son kernels, y estos conmutan, entonces el morfismo de aquí se puede construir exactamente por la misma razón que lo construí allá abajo. Es decir, si yo supongo por un momento que ya tengo estos morfismos que están aquí que hacen que todo esto conmute, ¿verdad? Que este cuadrado que está aquí conmute, entonces el morfismo de aquí queda ya determinado por esto gracias a que estos cuatro son los kernels justamente, estos morfismos. ¿Y cómo le hacemos? Pues igualito, ¿verdad? La composición es 0, entonces la composición hasta acá abajo es 0, por cualquier camino porque este conmuta, y entonces este cuate me da 0 con la composición de este morfismo, y entonces factoriza a través del kernel. ¿Ah? O sea, está bien definido, como lo habíamos hecho con casa de diagramas. Si me tomo un elemento aquí, quiero ver que cae en el kernel, pero si lo tomo aquí y lo bajo, me gustaría que caiga en el kernel de este morfismo, pero pues claramente sí, porque aquí va a dar al 0, y pues aquí tiene que ir al 0 porque se conmuta, y entonces sí cae el kernel. Entonces, digamos que la restricción de este morfismo al kernel sí me da un buen morfismo entre los dos kernels. Entonces, para eso yo tendría que garantizar de alguna manera que tengo estos morfismos que están de aquí para acá. ¿Cómo se les ocurre que yo podría entonces construir estos morfismos? Pues yo digo que justamente aquí es donde entra el refinamiento, ¿no? Entra la propiedad de refinamiento. Y entonces, para construir un morfismo de aquí, para construir un morfismo de aquí al producto, o la propiedad universal del producto, me bastaría decir que yo tengo un morfismo del producto a cada uno de estos, ¿verdad? A cada uno de estos cuatro que está aquí para construir el morfismo de aquí para abajo. ¿Sí les queda claro? Por la propiedad universal del producto basta que yo construya un morfismo de grupos abelianos de este objeto a cada uno de los elementos que está aquí. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo voy a hacer aquí. Entonces, sea, escribo en morado, vamos a escribirlo de este color. Entonces, sea este morfismo del producto sobre las alfas de f de u alfa a f j de uj. ¿Cómo lo definiría? ¿Cómo lo definiría? ¿Cómo definirían este morfismo? Bueno, lo que yo sí sé, para poderlo definir, yo sé que existe, yo sé que existe, o sea, yo sé que para todo j, ¿verdad? Este es uj. Bueno, yo sé que para todo j existe un alfa tal que uj está contenido en este u alfa, ¿sí o no? O sea, aquí a lo mejor estoy saltándome cositas, pero por el refinamiento, a ver, no dije unas cosas, ¿verdad? O sea, este cuate es un refinamiento de la cubierta, ¿verdad? Es un refinamiento de esta cubierta. Pero entonces, para todo abierto, entonces también me define un refinamiento de las cubiertas respectivas del abierto U, ¿verdad? O sea, tomándome las intersecciones, entonces también me define un refinamiento de las cubiertas. Entonces, justamente esta es la condición de que sea un refinamiento de la cubierta de U. ¿Verdad? O sea, estos intersecciones de U alfa con los abiertitos de una de las cubiertas y U intersección los abiertos de otra cubierta también es un refinamiento como cubiertas de U. Entonces, eso es lo que estoy utilizando aquí. Entonces, para todo J existe un alfa de tal manera que un J va a dar aquí. Y entonces ahora sí ya puedo decir quién es este morfismo, porque yo sí tengo el producto de las alfas de f de u alfa. Entonces yo lo voy a mandar al f alfa. Aquí, entonces déjenme decirle, para todo j existe un alfa prima, de tal manera que este está contenido aquí. Nada más porque yo quiero hacer lo siguiente. Entonces de aquí lo voy a mandar a f de u alfa prima, donde u alfa prima es exactamente el elemento que existe, ¿verdad? Y de aquí de u alfa prima para acá, yo sí sé que tengo, como es un refinamiento, como está metido, entonces yo sí sé que tengo a f de j. Este j no va aquí. ¿Sí? Yo sí tengo este morfismo, ¿verdad? Que es la restricción, ¿sí o no? Como este abierto está contenido en este, entonces tengo la restricción. Aquí, esta es la restricción. Aquí le voy a poner restricción. Y aquí, por otro lado, este es el morfismo natural. El primero es el natural del producto, ¿verdad? Entonces yo tengo este morfismo de aquí para acá que me da este morfismo que está aquí. O sea, ya tengo este que está aquí, ¿verdad? ¿Sí les quedó claro cómo lo construí?
Es decir, este lo factorizo a la entrada, exactamente a la entrada que me garantiza que tengo el morfismo de este lado, de aquí para acá. ¿Sí? Como este está contenido en alguno, entonces cuando los aplico el funtor es al revés la flecha, entonces este me se factoriza a través de ese que está aquí. Entonces la composición con la proyección natural o con el cociente natural o con la, no sé cómo se llaman los morfismos del producto, o sea, con el morfismo natural del producto hacia acá es el morfismo que me está. Entonces, eso pasa, eso lo puedo hacer, de hecho, para todo J, ¿no? Eso lo puedo hacer para todo J. Para todo J tengo este morfismo. Entonces, como yo tengo este morfismo para todo J, entonces, por lo tanto, tenemos un homomorfismo que va del producto de las alfas de F U alfa al producto de las J de F U J. ¿Sí? Está dado por las proyecciones, es decir, si yo quiero ser estricto, aquí yo tengo la proyección de FUJ y entonces aquí yo tengo justamente el morfismo que les acabo de definir anteriormente, todos conmutan, ¿no? ¿Sí? Todos estos conmutan por la propiedad, no sé. Entonces, ya está. Entonces yo tengo este homomorfismo de aquí para acá. Y pues entonces si yo regreso a mi diagramita original, queda claro que también para las intersecciones lo voy a poder hacer, ¿verdad? ¿Sí? O sea, para el otro morfismo también lo voy a poder hacer, entonces, si de la misma forma, o sea, finalmente, o no sé cómo ponerlo, de la misma forma, finalmente, lo que voy a tener es este diagrama que yo estaba esperando. O sea, voy a tener aquí el F, ¿quién era? El FW, el producto de los alfas de FW alfa, el producto de FW alfa intersección U beta. Y luego aquí yo tengo el producto sobre las K, no sé cómo se había puesto, de FUK al producto de KL, FUL intersección UK intersección UL. Y entonces, esto, así como construye ese morfismo de aquí para acá, pues también voy a poder construir uno de aquí para acá, por la misma razón, básicamente. Y este morfismo, pues va a conmutar. Va a conmutar. Y entonces aquí yo tengo el FW, el F gamma. Nada más que porque estoy tomando el refinamiento, estoy utilizando la propia refinamiento. Y entonces, por lo tanto, pues existe, claramente estos conmutan, por la construcción que estoy haciendo, que conmutan. Y entonces voy a tener mi único morfismo, voy a tener mi morfismo que va de aquí para acá, como yo estaba queriendo, porque estos son kernels, ¿verdad? Como estos son kernels, entonces, por lo que les dije hace rato, entonces voy a poder construir mis morfismos de aquí para acá. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Igual hay que meditarlo un poquito. Pero bueno, de que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Nada más hay que hacer una aclaración. Posiblemente yo estoy utilizando aquí el axioma de elección para hacer eso, porque estoy escogiendo, no sé si se fijan que estoy escogiendo, yo sé que dado un índice existe un abierto que lo contiene, y entonces estoy escogiendo uno. Y entonces sí estoy utilizando un poco, para cada uno de estos estoy escogiendo uno de los grandes, porque además podría estar en un montón. O sea, el hecho de que exista uno no quiere decir que sea único, entonces puede estar en un montón. Pero yo estoy escogiendo uno de ellos. Luego alfa estaba contenido en el otro, cuando me tomo el refinamiento. O sea, para esta construcción escogí uno, ¿verdad? Escogí uno de lo que estaba. Estoy haciendo esa elección. Y hay como o sea, hay como un grupo de matemáticos que cada que usan el axioma de elección quieren ver si realmente lo necesitan o no, o prefieren utilizar el axioma de elección, ¿no? O sea, como que dicen, sí, cada que utilizan el axioma de elección como que se sienten mal porque están utilizando un axioma que no sabemos si es verdad o no, o si es necesario o no, más que es verdad o no, o sea, que si es necesario o no. Entonces, ahí hay como un dilema. Nada más que lo que yo digo es que en álgebra conmutativa y en geometría algebraica
no podríamos vivir sin el axioma de elección. De hecho, nada más la existencia de ideales maximales, ¿verdad? Utiliza el lema de Zorn, que es equivalente al axioma de elección. Entonces nosotros de entrada ya estamos asumiendo el axioma de elección, o sea, de entradita, ¿no? O sea, con lo más básico que estamos trabajando con ideales maximales y la existencia de ideales maximales, o sea, porque podemos trabajar sin garantizar la existencia de ideales maximales, es decir, diciendo que hay anillos que no son cero, que tienen ideales maximales, y aceptando posiblemente la posibilidad de que haya anillos que no tengan ideales maximales, ¿no? A pesar de que no se entienden. Pero no, ¿verdad? El hecho es que constantemente estamos utilizando que dado un ideal primo, existe un ideal maximal que lo contiene. O sea, casi todo el tiempo sí estamos garantizando que existe. Y si no fuera el caso, la verdad es que la geometría algebraica solamente trabajaría con los anillos en los que sí existe esa propiedad, ¿no? Que dado cualquier ideal, tiene un ideal maximal, está dentro de un ideal maximal. O sea, en pocas palabras, pues el axioma de elección en geometría algebraica sí lo utilizamos. No sé si exista una geometría algebraica donde realmente se haya hecho el esfuerzo de evitar la acción de elección y entonces nada más trabajar con anillos donde sí pueden hacer eso, pero bueno. El hecho es que en principio nosotros estamos asumiendo el lema de Zorn, por lo tanto elección de elección, y entonces por lo tanto yo estoy haciendo una elección aquí pues ya libremente, ¿no? O sea, si me tomo mi refinamiento, me tomo un abierto que está contenido en otro y fijé el abierto que está contenido ahí para poder construir mi morfismo, entonces pues, lo elegí y ya está, lo elegí, no importa. Bien, entonces una vez hecho ese comentario, pues para que no nos cause... ¿Perdón? No, tenía una duda. Con la definición de refinamiento que diste en Sí. la página anterior, la Sí. contención de los UJ y U alfa no debe ser al revés. No oí bien la última parte que creo que fue la pregunta. ¿Con esa definición qué? O sea, tienes que gamma refina a W, Sí. pero esa contención que tienes de UJ con alfa J significa al revés, ¿no? Que W refina a gamma. Eso es probable que sí me haya equivocado en eso. Ahora déjame ver qué es lo que dije. Yo tengo que gamma refina a W, y eso quiere decir que para todo abierto en gamma, es lo que yo quisiera, existe un abierto en W que lo contiene, ¿verdad? Eso es lo que yo quería escribir, bueno, eso es lo que debería haber escrito. Bueno, que los UJ los estás usando para W, si no me equivoco. Los U alfas para la de gamma. Bueno, entonces yo quiero construir esta cubierta. Sí, esta cubierta es para los W. Esta cubierta, ¿verdad? O sea, este F es de W, o sea, lo estoy tomando de la grandota, ¿vale? La más grande. Es de W. Entonces, si yo quiero construir el morfismo de aquí para abajo, yo digo que bastaría que construir el morfismo de aquí para acá, ¿verdad? Notar que es contravariante, ¿verdad? O sea, digo que es me volteo la fecha. Si gamma está construyendo W, el morfismo que estoy diciendo es que me va de ser W a F de gamma. Entonces, si yo vamos a revisar lo que hice, entonces yo lo que requiero es este morfismo de aquí para acá, es decir, me tomo una cubierta de los de W, o sea, más bien yo quiero garantizar que existe una aplicación de aquí para acá, para abajo, y estos son de los abiertos que estoy obteniendo a partir de la cubierta de gamma, ¿no? que es la más chiquita. Entonces lo que digo, para todo elemento aquí abajo, para todo J, sí está bien, ¿no? Entonces dice, para todo J aquí abajo, existe un alfa arriba, tal que esta pasa. Sí, yo me confundí. Creí que los U alfa eran los de W, pero... Es probable que... No, sí, está bien. Ya sé por qué, Yo estaba porque confundido. aquí de noté, creo que al revés, pero creo que aquí no dudo haber hecho una mala elección de los índices, pero creo que sí estoy diciendo lo que quiero decir, digamos, a pesar de que los índices posiblemente... Sí, es correcto. Pero creo que sí era lo que... Sí, o sea, no haciéndole caso a los índices, haciéndole caso a lo que quiero decir, sí. Pero los índices, digamos, los cambié, no sé. Pero sí es eso, ¿no? O sea, para todo J existe un alfa prima en tamaño que eso pasa, entonces yo puedo construir el morfismo. Y donde les digo que hice la elección, pues es justamente en elegir el abierto, ¿verdad? El abierto este. Yo sé que existe, pero pues no es único, a lo mejor hay un montón, ¿no? Y entonces la cosa es que para la construcción sí me elegí uno. Esa elección de los índices que contienen están fijos para cualquier homomorfismo de restricción, ¿cierto? A ver, otra vez. Entonces, si yo voy a agarrar otro W y Z abiertos, ya tengo fijos esos índices para hacer los morfismos de restricción. Exacto. Una vez que yo los elijo, ya están fijos. Una vez que yo elijo el grandote, ya está fijo. Ese sí ya está fijo. ¿Sí? Y ya lo
ya lo hice así. Eso es. Aquí la pregunta interesante es qué pasa si yo hubiera agarrado otra elección, ¿no? Esa sería la pregunta interesante que los dejo que lo piensen. Bueno, lo importante es que yo agarré una y ya hice una y puedo construir mi morfismo. Pero lo interesante es ver qué es lo que pasa cuando me agarro otra elección. A lo mejor me cambiaría este morfismo que estoy aquí de FWF gamma, pero, o sea, me daría otro morfismo de gavillas, pero la cosa es que para cuando yo me vaya al límite, es decir, que es lo que quiero hacer para cuando define la gavillificación, no me va a importar cuál es el camino que yo me haya tomado. Eso a lo mejor es una cosa que habría que demostrar. Yo no lo hice, pero eso pasa. Es decir, ahorita van a ver, ¿no? O sea, lo que acabo de hacer ahorita, o sea, lo que hice ahorita es que tengo un sistema, ¿cómo se llama? Un sistema directo de gavillas, ¿no? Tengo un sistema directo de gavillas, o sea, si tiene aquí lo que digo, lo pongo como. Tenemos ahora un sistema directo de pregavillas, perdón. Y entonces el sistema directo de pregavillas pues es este F lambda, ¿verdad? Las F lambdas, con los morfismos, ¿verdad? O sea, con los morfismos de F gamma a FW, no sé si lo habíamos puesto, o FWF gamma lo había puesto, no sé cuál es, disculpa. Sí, gamma, no igual que W, ¿verdad? Digo, a lo mejor, digo, hay que checar que es, como siempre, las cosas que no quiero hacer si los dejo de tarea. Ver que es un sistema directo además implica que hay que ver que es compatible con las composiciones, ¿verdad? O sea, que me tomo composiciones, entonces, sí me da el morfismo adecuado en las composiciones, ¿no? O sea, que es un sistema directo, pero digamos, yo creo que lo pueden hacer. Lo que estoy teniendo un sistema directo de estos F gamas, donde lo estoy teniendo para el conjunto indexante son las cubiertas ordenadas con este orden parcial que estoy dando, que es un orden que tiene elementos para abajo. Entonces, lo que puedo hacer ahora es definir un límite. Una vez que yo tengo este sistema directo, entonces sea definición sea F más, si quieren lo hago para un abierto 1, pues es igual al límite sobre todas las cubiertas de este grupo. ¿No? Tomo el límite directo, ya que tengo un sistema directo, entonces no puedo tomar el límite directo sobre todas las cubiertas ¿sí? Sobre todas las cubiertas gamas de esas que estoy construyendo. Y bueno, y la afirmación es que F más es una gavilla. Y bueno, y notar que tenemos que como yo tengo el morfismo, ¿verdad? Yo tengo estos morfismos F a F lambda, que es el que llamé teta lambda, y entonces tengo uno al límite, ¿verdad? Tengo un morfismo al límite. Tenemos un teta que va de F a F más. Y bueno, la afirmación es que la proposición, el teorema, es que F más cumple un F más junto con este teta, un par F más con este teta, satisface la propiedad universal
siguiente, ¿no? O sea que para toda gavilla, esa es la que debería cumplir, ¿no? Que para toda gavilla G con morfismo de pregavillas, de F a G, se factoriza de manera única. A través de F más, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que yo tengo aquí F, aquí tengo mi F más, como es el límite, este es el teta. Entonces tengo el morfismo de gavillas G, entonces se factoriza de manera única, ¿no? El que el diagrama es conmutativo, ¿no? O sea, en otras palabras, este satisface la propiedad universal que queríamos. Bueno, esta cosa es un ejercicio de libro, ¿no? Lo vi que venía como ejercicio de libro, entonces más o menos incluso traté de seguir los pasos que tiene ejercicio de libro. Ya verificar que cumple sus propiedades universales y eso es un montón de rato que hay que dedicarle. Y creo que no vale tanto, o sea, vale la pena hacerlo, pero no vale tanto la pena que yo lo haga en la clase. Verificar que en efecto cumple con la propiedad universal y que cumple eso. Porque lo que yo quería resaltar más que nada era la construcción, ¿no? O sea, decirle, bueno, cómo se construye como un límite y a través de las cubiertas. Y de hecho esta construcción es interesante porque es muy parecido a lo que se hace con la cohomología de Čech. Cuando uno hace cohomología de Čech, primero uno define la cohomología de Čech para una cubierta, luego ve que se comporta bien con los refinamientos y entonces uno luego define la cohomología de Čech general, quitándole los recubrimientos justamente como un límite. Entonces, eso es interesante en este ejercicio, es muy parecido a lo que se hace con la cohomología de Čech. Y, bueno, esto es importante que lo hagan, pero yo creo que lo más importante aquí era la construcción y, bueno, ver que así se construye y creerme que en efecto lo que les queda es una gavilla y que es la gavillificación, ¿no? O sea, que sí se puede construir, que existe, se puede hacer. Y nada más me gustaría también mencionar cuál es la construcción clásica de la gavillificación para que vean que, pues un poquito lo que les dije, ¿no? La otra es más, en términos de los elementos, más clásica, posiblemente más clara en algún sentido por la construcción, pero hay una condición de continuidad que no es tan clara a menos de que tengan la construcción, la construcción, ¿cómo se llama?, de Talé, ¿no? De las gavillas. Cuando uno hace la construcción de gavillas de forma de Talé, de hecho que es así como surgieron las gavillas. Cuando Serre definió lo que era una gavilla, definió el espacio de Talé, o sea, se pegó agarró todos los tallos, los pegó, les dio una topología y vio que podía, que eso me definía, era el concepto de gavilla, que después se dio cuenta que las secciones de ese espacio topológico de hecho formaban lo que es la gavilla ahora actualmente. O sea que, es decir, en otras formas, la construcción del espacio de Talé y de las gavillas, como lo hizo Serre en su tiempo, sí ve a las secciones de una gavilla como las secciones de ese espacio topológico que se hizo en el espacio de Talé. O sea, sí, toda sección de una gavilla, o sea, los elementos de F de U, sí son secciones en el espacio de Talé realmente. Entonces, cuando uno hace esa construcción, y entonces ahí se ve que y de hecho las secciones son continuas con esa topología. Entonces, la construcción que les presento ahorita, digamos la clásica, lo que hace es, bueno, que quiere que las secciones sean continuas con esa topología en el espacio de Talé, y entonces le pide esa condición que uno quiere para que pegue bonito y que se cumpla, ¿no? Pero si uno no menciona eso aparte, o sea, si uno no tiene como claro esa construcción, con la condición que uno le pide a la gavillificación, desde mi punto de vista es como que poco intuitivo, es como ¿por qué le estás pidiendo eso, no? Y ahorita lo vamos a ver, ustedes ya lo juzgarán, me dirán si les parece igual o si hay una forma de entender. Entonces déjenme ponerles la definición o la construcción que hace. Algo que no dije de la gavillificación es que, déjenme decirlo más aún, aquí lo voy a poner. Y eso es algo importante. Si yo me tomo el tallo de la gavillificación, esto es igual exactamente al tallo de la pregavilla, ¿no? De hecho, es una caracterización también es la más chiquita, la gavilla más chiquita que cumple con esta propiedad. Y eso también se puede ver más fácil, bueno, se puede
ver muy bien si uno hace el espacio Italia. Pero bueno, esto se puede demostrar también incluso con esta construcción. Puede ver uno que los tallos tienen los mismos tallos. La gavillificación y la gavilla original tienen los mismos tallos. Es una cosa que tiene esta gavillificación. Bueno, entonces ahora sí déjenme decirles cómo se hace la construcción. Y bueno, aquí que sea igual, de hecho deberíamos decir que es un isomorfismo natural, de hecho, ¿no? Es un isomorfismo natural. Pues la construcción clásica, aquí lo voy a poner la construcción clásica. La construcción clásica va más así, ¿no? De definir quién es exactamente f de u, entonces sea u abierto de x, no me gusta escribir los abiertos así. Entonces me gustaría decir quién es f de u. Entonces vamos a considerar a f más de u, lo voy a definir como el conjunto pues, de las funciones que van de u al producto, a la unión disjunta, o al coproducto, bueno, en este caso son grupos abelianos, entonces de un producto de los x contenidos en u, de los tallos. ¿Sí? Entonces es justamente lo que les digo, tiene que ver con el espacio Italia. Me tomo todos los tallos y me tomo las secciones, pero no van a ser, bueno, tengo que pedir condiciones, ¿no? No son todas las funciones. Una condición es que, pues para empezar, si me tomo una sección, ¿verdad? Lo voy a escribir tal cual está aquí. Dice tal que para todo x contenido en u, existe un abierto b de x y una sección S en este f de b. Notar que esta f es la pregavilla, entonces estoy tomando una sección tal que f de y sea exactamente igual a la sección, al tallo en ese y. Y esto pasa para todo y. Quiero que esto pase para todo y. Para todo y en B. Bueno, esa es la definición de este morfismo y la condición de continuidad que la que le estoy hablando, que solamente, para mi gusto, solamente es evidente una vez que uno construye ese espacio de Thales, es esa. Y lo que yo insisto es que si ustedes ven, bueno, no sé ustedes qué piensan, me gustaría igual que me compartan sus opiniones. Uno ve esta definición y la condición está, la segunda, tampoco no está medio rarita, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, no sé qué piensan ustedes. O sea, me gustaría ver qué piensan de la... Bueno, aquí me faltaría decir quiénes son los homomorfismos de restricción. Entonces, aquí los homomorfismos de restricción, vamos a tomar los teta u. No vamos a decir quién es el teta u primero. Entonces, ¿quién sería el teta u de f de u? El homomorfismo de restricción es claro, ¿no? Pues porque son restricciones de funciones. La restricción es clara porque estas son funciones y entonces aquí sería restricciones de funciones. Pero ¿quién es el teta de f u o f más de u? Como estaría definido, también es más o menos claro porque si yo me tomo una sección, pues lo voy a mandar a la función que me hace que todo elemento lo manda a el tallo de esa sección, ¿no? Dado una sección aquí, ¿a quién lo voy a mandar? Pues me voy a mandar a la función de u el producto. ¿Y qué es lo que hace esta función? Pues que f de y me lo manda al tallo, ¿no? Exactamente al tallo de esa sección, ¿no? Esa es la función. Y entonces, bueno, esa función cumple lo que estamos deseando. Y también los motivos de restricción son claros. Entonces, también es un ejercicio que lo pueden ver en el Harshon, en el libro de Heisenberg, ¿verdad? También lo hacen. Ver que esta es una gavilla y que es la gavilla que estamos queriendo construir. ¿Sí?
Entonces son dos formas y de hecho también se podría demostrar que se equivalen. Bueno, la forma que yo pienso, la forma más fácil de ver que ambas gavillas son la misma, aunque son isomorfas, es ver que ambas gavillas satisfacen la propiedad universal. Y recuerden que como satisfacen la propiedad universal, entonces son únicas al isomorfismo. Entonces ver que esta también satisface la propiedad universal y entonces ver que son isomorfas. Y posiblemente esta construcción es muy fácil porque no tengo que meterme con límites. Si no tengo que hacer nada de los límites, y si los estudiantes no saben los límites, y límites directos y cosas así, pues posiblemente sea lo mejor, es más fácil hacerlo así, pero creo que la construcción con límites, más o menos, bueno, a mí me gusta más porque, bueno, las cubiertas son muy naturales, dar refinamientos entre cubiertas también es algo muy natural, y la idea de que yo tengo compatibilidad con refinamientos en cubiertas y que tengo un refinamiento que me refina los dos, y luego tomarme límites como tomarme un objeto natural. O sea, cuando me tomo límites, estoy tomando un objeto natural que debe cumplir con la condición que yo quiero. Entonces, por eso también me gusta más la definición con límites, pero ahora sí que se los dejo al gusto del cliente. Y bueno, salvo que no hice los detalles, ¿no? Pero estas serían las construcciones que teníamos. Entonces ya nada más para terminar la clase de hoy, déjenme definirles, pues ahora sí, algunos morfismos entre gavillas, ¿verdad? O sea, ya tengo las gavillas, entonces ahora sea, entonces tomamos f de x a y, una función continua, entre espacios topológicos. Entonces, lo que me gustaría entender es qué pasa con las gavillas definidas sobre un espacio topológico y qué pasa con las gavillas definidas sobre el otro espacio topológico. Entonces, primero vamos a tomar una gavilla en Y. Entonces, sea F, una gavilla en Y. Y entonces, me gustaría definir una gavilla en X, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo definir una gavilla en X? A partir de esa gavilla en Y. Entonces, tengo que utilizar fuertemente el hecho de que f es una función continua, y entonces, la imagen inversa de un abierto es abierto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo podría definir, cómo se les ocurre a ustedes, a los que no sepan, ¿no? Porque yo sé que muchos de ustedes ya saben, ¿verdad? Pero ¿cómo lo harían para definir una gavilla en Y? Entonces, me gustaría definir una gavilla, entonces yo tendría que tomar, si U es un abierto en X, entonces me gustaría definir a alguien que tenga que ver con F en este abierto. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se les ocurre? Ahí se me fue la luz. Entonces yo quiero definir una gavilla. No sé, alguien que depende de F, no sé, por lo pronto le voy a llamar F tilde, no, tiene una notación bien específica, pero por ejemplo le voy a definir F tilde en U. ¿Quién sería? ¿No? Esta es la pregunta. Donde F tilde en U claramente es una gavilla en X que tiene que ver con F, que tendría que ver con F, ¿no? O sea, es lo que quiero. Y bueno, tengo que utilizar el hecho de que esta cosa es continua. Aquí fíjense que F de U no es abierto, ¿verdad? F de U no es abierto, ¿no? Porque la función es abierta. Entonces, estaría padre que sea abierto, pero no es abierto. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué sí es lo que puedo hacer? Bueno, yo sé que si me tomo un abierto en Y, me tomo B un abierto en Y, F a la menos 1 de B sí es abierto. Pero nada más que, pues eso que tiene que ver con U. ¿Cuáles abiertos de B, cuáles abiertos de Y sí tienen que ver con U? ¿Cuáles abiertos de Y sí tienen que ver con U? La intersección, ¿no? Ah, sí, eso podría ser. Ok. O sea, F a la menos 1 de B, intersección Y, pero aquí va a pasar una cosa chistosa,
que lo que pasa es que la intersección se queda dentro de U, ¿verdad? O sea, la intersección queda dentro de U y no tiene por qué ser todo U. Entonces, si yo quiero definir algo en todo U, piénselo como funciones, ¿verdad? O sea, yo quisiera definir como funciones en todo U, ahí mis secciones solamente las estaría pudiendo definir en un cachito de U, a menos de que haga otra cosa, haga un poquito más grande, como que les gustaría. A ver, entonces, pues, sea más o menos, sea B abierto de Y. Entonces, lo que yo sí sé es que f a la menos 1 de B es abierto. De X. Ahora, pero eso no me sirve para definirlo en U. Entonces alguien dijo, no sé quién era, que f a la menos 1 de B intersección U considerara eso. Pero si yo pienso en la gavilla, que yo quiero definir como funciones de verdad y con funciones y restricciones. Entonces, en f, o sea, las funciones, las solamente podría definir en f a la menos 1 de B intersección U. Pero yo quisiera las secciones las quiero definir en todo U, no nada más en la S. Entonces, eso me quiere decir que no es una buena idea considerar todos los abiertos B de Y, sino solamente algún tipo de abiertos. O sea, la pregunta es, ¿qué tipo de abiertos les gusta? ¿Creen que me podría conseguir, más o menos siguiendo la idea de no sé quién fue el que dijo lo de intersección? ¿No fue Edwin? Entonces, siguiendo más o menos como la idea de Edwin. O sea, Edwin, ¿por qué pensó en la intersección? O sea, en la intersección el que me ayudaba, como para definir las secciones en U. ¿De qué forma me ayudaba para definir las secciones? O sea, yo podría definir f de B de f a la menos 1 de B intersección U, pero eso me falta algo, ¿verdad? O sea, no podría definir f de U como f, no podría definir f más de U, o no podría definir la gavilla en U, f tilde de U, como f intersección B, porque estaría muy chiquito y dependería de la intersección, ¿no? Hay muchos Bs que intersectan. Yo digo que hay otra idea que es muy parecida. Nada más considerar a los Bs de tal manera que la imagen inversa de B contenga U. O sea, sí, lo que digo es que si U está contenido en f a la menos 1 de B, entonces sí hay algo que puedo hacer. Fíjense qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría definir como alguien de f de U, pero tengo muchos Bs que sí están contenidos, que contienen la imagen inversa. Entonces, fíjense, para cada uno de estos abiertos yo puedo considerar el f de B, ¿no? El f de B sí lo puedo considerar. Y si yo me imaginara que ya tengo construido el f tilde de U, entonces yo voy a tener el f tilde de U por ahí. No, todavía no lo construyo, pero nada más para que entendamos cómo está. Si yo pudiera tener el f tilde de U, entonces yo debería tener una función de dónde a dónde. De aquí para acá, ¿no? ¿Sí? O vamos a ponerlo de una manera más clara. A ver. No sé si. Primero, ¿cómo se les ocurre definir este f tilde en f a la menos 1 de B? Pues este está fácil, ¿verdad? Porque ahora sí es, como ves un abierto, entonces f a la menos 1 de B es un abierto, y entonces aquí sí está fácil, este lo voy a definir como f de B. Ese sí está fácil, ese sí me gustaría. Y ahora, ¿qué pasa si no? ¿Verdad? Entonces, no sé, ahora si U no es de esa forma, o para un U general. Entonces la cosa es, ¿quién es f tilde de un U para un U general? Bueno, yo digo, ahora sí, a lo mejor tiene sentido nota que estoy escribiendo aquí. Si U está contenido en f a la menos 1 de B y ya construí el f tilde de U, entonces yo tengo f tilde de B y f tilde de U, nada más que recuerden que f tilde de B es igual a f de B, ¿no? Es exactamente el mismo, es f de B. Porque para eso sí está definido. F de B es igual a f tilde de B. F tilde de f a la menos 1 de B. Entonces, f tilde, no sé por qué les digo todo esto, pero lo quiero hacer de manera holística. F de f a la menos 1 tilde de B es igual a f de B. Ahora sí creo que ya puede tener sentido lo que estaba diciendo. O sea, si yo ya hubiera construido el f tilde, si yo ya supiera quién es el f tilde, entonces si yo tengo que U está dentro de f a la menos 1 de B, entonces yo tengo el f tilde de f a la menos 1 de B, que por lo que les acabo de decir es fácil definirlo para estos objetos, sería f de B. Sí, para esto sería fácil definirlo, sería f de B, pero como yo tengo U adentro de f a la menos 1 de B,
entonces yo tendría un morfismo de restricción de f de f a la menos 1 de b a f tilde de u, o bien de f de b a f tilde de u. Sí, yo tendría este morfismo de aquí. Y eso lo puedo hacer para todos los abiertos. Entonces, ¿quién es el objeto natural? Dado que yo conozco quiénes son estos abiertos, o quién es la gavilla para este tipo de abiertos, ¿quién sería el objeto natural que me gustaría tomarme para estos que están aquí? Dado que yo tengo morfismo de aquí para acá. El límite. El límite, exactamente. Entonces, ahora sí, ¿cómo defino este? Lo voy a definir como el límite sobre todos los, es el límite directo, ¿verdad? Sobre todos los Bs que contienen a f de u, que es lo mismo, ¿verdad? Que yo le estaba diciendo con respecto a la imagen. Para todos los Bs que contienen f de u de f de b. ¿Sí? Ese tilde de u es eso. Y a ese tilde se le llama la imagen directa, de hecho. No, la imagen inversa, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Siempre con mi dislexia, siempre tengo la imagen inversa. Entonces, resulta que esta cosa es una gavilla. Entonces, bueno, ese tilde es una gavilla. Notar que yo partí de la gavilla, ¿verdad? O sea, si F era una gavilla en Y, entonces F tilde es una gavilla en X. Y esta gavilla se llama la gavilla imagen inversa. De F. Y tiene una notación muy particular. Entonces aquí hay que tener cuidado con la notación de la gavilla imagen inversa y se denota como F a la menos 1. Se denota por F a la menos 1 de F. ¿Ok? Entonces, es decir, ¿verdad? F a la menos 1 de F, evaluado en un abierto U, es igual al límite de todos los Bs que contienen a F de U, de límite directo, de los F de B, ¿no? Por esa razón que les había dicho, es el límite directo. ¿De acuerdo? Y esa se llama la imagen directa. Es una gavilla. Ahora, con los 10 minutos que me quedan, no voy a mostrarles, lo puse en naranja porque voy a ponerlo así de ejemplo. Entonces, si X es un punto en el espacio topológico X, entonces el conjunto X es un subespacio, ¿verdad? Un singular topológico de X. Es decir, con la topología inducida, ¿verdad? Y entonces, de hecho, la topología inducida, pues, solamente hay un punto, no hay mucho que decir. Entonces, yo de hecho tengo el morfismo de inclusión, ¿verdad? A X. ¿Sí? Y entonces yo podría tomarme una gavilla en F, y entonces a esta gavilla en F, yo tomar una gavilla en X, y entonces tomarme la imagen inversa, y entonces me define una gavilla en un punto. Entonces aquí la cosa es que si F es una gavilla en X, entonces ¿quién creen que sea I a la menos 1 de F? Es una gavilla en el singulete X. ¿Quién será? Les digo que es el tallo. Porque justamente es el límite de todos los abiertos que van a contener a X, ¿verdad? Entonces el límite directo de todos los abiertos que contiene X es el tallo. Entonces fíjense como el tallo de entrada se puede ver como la imagen inversa de esta gavilla. Ahora voy a hacer otra definición para las Skycreepers, para las gavillas en estas casillas. Entonces, ahora el problema es al revés, ¿no? Entonces, si f de x a y es continua, y f ahora es una gavilla en x, me gustaría definir ahora una gavilla en y. Entonces, sea, aquí lo voy a anotar como f asterisco abajo de f,
la gavilla en Y dada por, déjenme de una vez ponerlo aquí de nada, porque luego se me olvida, nuevamente hay que verificar que es una gavilla, ¿sí? La gavilla en Y dada por, y ahora la pregunta es cómo, ¿cómo lo hago? Ahora, si B es abierto de Y, ¿cómo le hago para definir una gavilla más o menos natural en Y? Es decir, tendría que decirles quién es F, quién es esta gavilla en el abierto Y. Entonces, ahora fíjense, el problema está al revés, ¿no? O sea, yo ahora tengo una gavilla aquí en X sobre X y la quiero empujar a una gavilla en Y. La quiero empujar. ¿Quién será? Entonces me tomo un abierto aquí, ven Y, entonces ¿cómo le hago? Ah, eso está fácil, ¿verdad? Porque si me tomo mi abierto aquí, la imagen inversa es un abierto, y ahí sí puedo calcular. Entonces yo digo que este va a ser F de F a la menos 1 de B. Ahora, digo, esa es una forma, y bueno, la cosa es que esta forma que es bastante natural, ¿verdad? Esta sí es bastante natural. Esta pues resulta ser una gavilla, y esta se llama la gavilla, la imagen directa, ¿no? Llamada. ¿Duda? ¿Duda? Nuevamente lo pongo en naranja, hay que verificar que es una gavilla, también es inmediato. Hay que ver quién es el tallo de un punto de esta gavilla. Y yo digo que aquí es clarísimo, ¿verdad? Que el tallo, ¿sí? Y también quién sería el tallo de la imagen inversa. Hace notar que mi notación no fue muy afortunada porque les desnoté igual a la imagen, la gavilla F, por un lado es una gavilla en X y en otro lado es una gavilla en Y hay que tenerlo. Pero yo digo que esta sí es esa que yo les había puesto. Es el tallo en la imagen. Este es F de F de X. Esta sí es cierto. En este caso, en el segundo caso, es seguro si es así. Y ahora el ejemplo que lo que quiero dar ahora sí es el ejemplo del mismo ejemplo. Si yo me tomo ahora la inclusión, ¿verdad?, del cingulete en X, entonces yo puedo definir una gavilla. ¿Qué es una gavilla en X ahora? Pues simplemente una gavilla en el cingulete X, lo único que estoy haciendo sería escoger un grupo abeliano. Una gavilla de grupos abelianos en X es escoger un grupo abeliano. O sea, los abiertos del cingulete X son X y el vacío, ¿verdad? Entonces, si F es una gavilla en el cingulete X, entonces, pues F del abierto, o sea, de este total, pues tiene que ser un grupo abeliano. Vamos a llamarlo A. Y F en el vacío, pues por las condiciones que yo les había dicho del vacío, pues tendría que ser el 0. ¿Vale? El vacío es eso. Y como son los únicos abiertos del espacio topológico del cingulete X, pues no hay más. Entonces, básicamente, una gavilla en el cingulete X es escoger un grupo abeliano, es decir, es un grupo abeliano, ¿no? O sea, todo grupo abeliano me define una gavilla, es decir, las gavillas en el cingulete X es igual a la categoría de grupos abelianos, ¿no? O sea, porque es eso, ¿no? Escoger, dado un grupo abeliano se define una gavilla en el cingulete y similarmente, dado una gavilla en el cingulete, pues me estaba determinando un grupo abeliano, es exactamente lo mismo. Entonces, ahora, ya que sé eso, la pregunta es, dado la inclusión, y dado aquí mi espacio topológico X, y dado aquí mi gavilla que está dada por el grupo abeliano, entonces, si quieren, para hacer esta notación, entonces, la llamamos igual. Dado que las gavillas en X son grupos abelianos, lo vamos a llamar igual a A. Entonces, dado el grupo abeliano A aquí, ¿a quién va a dar? Entonces, esta es la gavilla que estoy, ¿cómo se llama? Estoy empujando. ¿Cómo le llamamos a esta gavilla? Yo estoy como dormido. Entonces, si yo empujo la gavilla de aquí para X, es la imagen directa, ¿va? La imagen directa. La imagen directa. Porque ahora, entonces la pregunta es, ¿quién sería esta gavilla? Aquí la imagen directa. La imagen directa de A. ¿Quién sería es una gavilla en X, ¿verdad? Entonces,
Si me tomo un abierto U en X, entonces ¿quién será? ¿Quién me dice quién es? Pues lo que tengo que hacer, esto es A de la imagen inversa de U. ¿Va? Pero ¿quién es la imagen inversa de U? Pues es U intersección X. O sea, la imagen inversa de U o es X o es el vacío. ¿De acuerdo? O sea, esto es igual. Esto es A de la imagen inversa de U. Pero la imagen inversa de U o es X o es el vacío. ¿Cuándo es X? Pues si U está contenido en X, ¿verdad? Pues aquí sí. Digo, si X está contenido en U. Ese sería el caso en la que la imagen inversa sería X, en cuyo caso, por lo que les acabo de escribir hace rato, esta gavilla, como es una gavilla, pues sería el grupo abeliano A. No le queda de otra. Sería el grupo abeliano A. Y cuando X no esté en U, entonces la imagen inversa es el vacío, y en este caso lo que les queda es el cero, ¿no? O sea, lo que le estoy definiendo aquí es la gavilla rascacielos, justamente. Entonces, toda la gavilla rascacielos se ve como la imagen directa de la gavilla, de una gavilla en el punto X. De hecho, esta sería como la definición, digamos, ahora sí, una vez que ya saben que la gavilla, la push out y la pull back son gavillas, o digamos, en este caso es el push out, ¿verdad? Ese es la imagen directa de esta gavilla. Ya saben que es una gavilla, entonces la gavilla rascacielos es una gavilla. Siempre y cuando ya hayan probado previamente que estas en efecto son gavillas, ¿no? Y yo digo que es fácil probar que son gavillas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, toda gavilla rascacielos pues es un push out. Es una forma de interpretar. Pero bueno, yo creo que estoy distraído porque están los trabajadores de aquí. Me están preguntando cosas.